eso tiene que ver con el sentido del universo. ¿Cuál es el propósito y el sentido del universo? Eh, el único ser que existe, del que todos nosotros formamos parte, está interesado en recibir espejos, en manifestar espejos, hechos de su misma esencia y dentro de sí mismo, espejos que por contraste le permitan a él obtener comprensión, autorreflexión y autoobservación sobre su potencia de ser, su estado permanente de vibración en amor y la importancia del orden que él inherente tiene en su propio ser. Entonces en el universo existen una sucesión de universos. En la realidad existe una sucesión de universos. Esa sucesión de universos tiene en su interior innumerables seres, pequeños espejitos, partes limitadas de sí mismo. Pero cuando los multiplicas en la eternidad, se convierten en un espejo infinito en el que él puede reflejarse y reflexionar, como nosotros. Nosotros estamos hechos de su misma esencia, de su esencia de amor y de orden, de su esencia de bondad y belleza. Pero somos seres imperfectos. Y somos seres imperfectos, inocentes y vulnerables. Comenzamos nuestro proceso evolutivo así, con el objeto de que a medida que vamos gradualmente comprendiendo la realidad, cómo funciona la vida, nos vamos perfeccionando y vamos encontrando, buscando la felicidad, porque todos estamos buscando la felicidad, vamos encontrando discernimiento. Discernimiento entre lo que produce caos y sufrimiento, enfermedad, pobreza y soledad, y lo que produce armonía, orden, abundancia, salud y buena compañía. Ese discernimiento genera en nuestro interior certezas y comprensiones de cómo debemos actuar para poder manifestar realidades perfectas a nuestro alrededor. Pero obviamente comenzamos a manifestar realidades imperfectas porque no sabemos todavía. Porque de inocentes normalmente pasamos rápidamente a ignorantes, porque nos creemos todo lo que nos dicen. Y la ignorancia, solamente salimos de la ignorancia a través de nuestro propio esfuerzo y de nuestro compromiso y de nuestra disciplina y de nuestro proceso de autoobservación. Ese proceso, todo eso que estamos hablando, genera lo que llamamos sabiduría. Y esa sabiduría es la que nosotros le entregamos a nuestro Padre. Primero se la entregamos a nuestro espíritu, que está en lo metafísico como nuestro Padre Creador, simplemente observando en neutralidad las aventuras que nosotros tenemos en esta realidad material para buscar esas comprensiones y esa sabiduría. Nosotros se la vamos entregando a nuestro espíritu y todos los seres humanos del planeta están haciendo lo mismo con su espíritu. Los espíritus se están llenando de sabiduría. Cuando el universo rebosa de sabiduría que han encontrado todos los espíritus de todos los seres de 100.000 millones de soles. Imagínense la cantidad de planetas donde hay seres humanos y hay 100.000 millones de soles. En ese momento, el Padre Creador deja de emanar espíritus y almas a la realidad manifestada y el universo comienza a regresar al punto de alfa y omega de donde salió. Todo ese proceso, que es un proceso de creación, es manejado por la ley del amor, porque la frecuencia esencial del ser humano y la frecuencia esencial del único ser es el amor.
solo que nosotros no lo sabemos, ni siquiera sabemos qué es amor. Creemos que es enamoramiento o enamoramiento. Creemos que es el resultado de una hormona que se llama feniletilamina, que usa la naturaleza a través de conductas automáticas para mantener la especie humana sobre la Tierra. Pero eso no es amor. También creemos que el amor es Cupido, que está detrás de las puertas, armado lleno de flechas, apuntándole a todas las mujeres y los hombres que se le aparecen por enfrente, con el objeto de empendejarlos, de hacer que se enamoren y pierdan la capacidad de hacer una evaluación neutra e imparcial de la pareja con la que quieren establecer una relación. Pero la mayoría de las relaciones sobre la Tierra no se establecen así, se establecen por enamoramiento, por el nivel de conciencia que tiene la mayoría de la población en nuestro planeta. Por eso es que hay tanto sufrimiento y tanto conflicto. Y una de las correspondencias más complicadas que hay es la correspondencia de relaciones. Porque en vez de escoger una pareja para evolucionar, escogemos una pareja para que sea nuestro maestro de dificultad, a través de la dificultad. Maestro de paciencia, maestro de tolerancia, maestro de incondicionalidad. Bueno, y entonces, un poquito redondeando esta historia. Entonces la divinidad está interesada en tener un espejo infinito que le permita reflejarse a sí mismo. Y para eso genera un orden especial para poder manifestar, porque entre lo inmanifestado y lo manifestado, en el centro entre lo que es potencia y lo que es, está el Padre Creador. El Padre Creador toma energía de lo inmanifestado, toma información de lo inmanifestado y lo irradia hacia lo manifestado, hacia el universo, hacia la esfera creadora de la realidad, con el objeto de que esas semillas que está sembrando en lo manifestado, almas y espíritus, las almas temporales, los espíritus eternos, los espíritus están en lo metafísico guardando la sabiduría que encuentra nuestra alma a través de la reencarnación. Y todo este proceso que estamos hablando fue ideado con anticipación, o es inherente al único ser, a su absoluta sabiduría. Esa sabiduría entonces genera una manera de convertir la vida inconsciente en conciencia que es capaz de saber que existe. Y esa conciencia y esa capacidad de autoobservarse y de autoconocerse y de autotransformarse y de autoevaluarse es la que le da libertad. Pero mientras el camino en que esas semillas de almas se transforman su vida inconsciente en autoconciencia, ese camino es un camino automático, instintivo, manejado por leyes, por las leyes universales. Entonces, las leyes superiores, las leyes de creación, el objetivo que tienen, es ordenar todo este proceso de esa infinidad de espejos que se convierten en un espejo infinito y eterno. Porque es la única manera de reflejar un ser infinito y eterno y potencial. La única manera es a través del contraste. Es el contraste el que le sirve a él, igual que nos sirve a nosotros, para poder encontrar comprensiones. Ese contraste es el que convierte un ser potencial en un ser de existencia limitada pero real y presente. Ese contraste es el que permite convertir un ser infinito en una miríada de seres limitados, en una cantidad extraordinaria de seres limitados.
Y cada uno de esos seres limitados tiene un punto de vista completamente distinto de sí mismo y del todo. Y esa multiplicidad de puntos de vista, miles de millones de millones de millones de millones de millones de millones, puedo estarme la eternidad. Igual que la cantidad de seres que toman existencia para generar ese gran espejo. ¿Sí? Esa multiplicación de individualidades temporales y chiquitas, eternamente, ¿sí? Produce un infinito, un espejo infinito. Y entonces, con el objeto de que ese proceso no se... Bueno, primero que todo hay que decir que un ser perfecto no puede crear sino perfección en su interior. Entonces todo lo que hay es inherente a la perfección, a su estado de amor, de bondad, de belleza. Todo lo que existe y todo lo que sucede. Cuando las personas no lo ven así, no es porque no sea así, sino porque a esas personas les falta información sobre cómo funciona la realidad y cuál es el propósito de la realidad y cuál es el propósito de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, con el objeto de garantizar ese orden, la divinidad usa geometría sagrada, fractales, proporciones áureas, bueno, en mil herramientas, con el objeto de ordenar lo que puede suceder y prever lo que puede suceder. Y todo eso, toda esa información, todo eso genera una serie de moldes, geometría sagrada, moldes que ajustan la energía para que pueda, de una manera tan perfecta, que pueda contener vida y que pueda convertirse en conciencia de sí misma. Entonces esos moldes son lo que hacen la ley de manifestación. Generar una infinita cantidad de códigos genéticos de todo lo que existe. El código genético de las palmas, de los tigres, de los elefantes, de los planetas, de las galaxias. Eso hace la ley de manifestación, siguiendo el propósito divino que tiene toda la creación. Y luego viene la ley de polaridad. Les expliqué que así como el único ser está buscando contraste entre su ser infinito potencial y eterno, con una infinidad de seres limitados, temporales y existentes, reales. La realidad en la que nosotros somos manifestados es una realidad de contrastes, de opuestos, de polaridad. Precisamente para poder facilitarle a la conciencia la comprensión que el único ser está buscando, porque esa es la sabiduría que nosotros tenemos que devolverle a él. Por eso existe el día y la noche, lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo, lo blanco y lo negro, la lujuria y la castidad, la dieta y la gula, el nacer y el morir. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, no hay nada que no tenga su polo opuesto complementario. Y esa es una de la ley de polaridad. Lo que dice es que nada puede ser manifestado que no tenga una fuerza opuesta. Si es un estado de ser, tiene que tener un estado de ser opuesto. Si es una característica, tiene que tener una característica opuesta. Y además de eso, la ley de polaridad determina que en esa realidad en la que nosotros comenzamos a existir, siempre que experimentemos un estado, obligatoriamente por ley del péndulo nos va a llevar al estado contrario. Entonces, cuando experimentamos la castidad con todo nuestro ser, con todas nuestras ganas de ser castos y puros, puros no, porque hay una confusión entre lo que significa casto y puro. La pureza es el resultado del error y del pecado. Es una paradoja. Pero una persona que se dedique a la castidad y le ponga toda su fuerza a la castidad, no sabe que esa fuerza que le está poniendo automáticamente la va a devolver a la lujuria.
Y cuando pueda ver la castidad y la lujuria simultáneamente, es cuando va a poder centrarse en el punto medio que encontró Buda. En el punto medio entre la castidad y la lujuria. O sea, tener relaciones conscientes con seres conscientes, con el objeto de que esas relaciones puedan manifestar el amor y que no sea un momento de pasión animal. Entonces esas son las 3 leyes superiores. ¿Alguna pregunta, Grevin, sobre lo que te conté? Bueno, tratando de entenderlo todo, pero muy, muy hermoso lo que nos acabas de explicar. Gracias. Nos hablabas, escuchando la conferencia el otro día, hablabas también de que el Padre como que inspira y expira. Algo hablabas de las comprensiones de la ignorancia, ¿verdad? Esa inspiración y esa expiración. Es otra de las cosas que quería también que pudieras recalcar. El único ser está vivo. Y con el objeto de manifestar esa historia que conté, él exhala inocencia. Esa inocencia baja a lo manifestado, se transforma en ignorancia muy rápidamente, se llena de falsas creencias, de prejuicios, de estados de no ser, vergüenza, culpa, miedo, rabia, odio, deseos de venganza, apatía, tristeza, se convierte en ignorancia. La ignorancia es maravillosa. ¿Cómo puede ser la ignorancia maravillosa? Sí, la ignorancia es maravillosa porque siempre produce sufrimiento. Y el sufrimiento siempre hace que el ser humano que quiere ser feliz se autoobserve. Lo forza a mirar dónde están las causas de ese sufrimiento con el objeto de que no se repitan en su vida. Y eso es lo que produce la evolución de la conciencia. Y eso es lo que produce el discernimiento. Entonces la ignorancia a través del discernimiento se convierte en certezas de cómo debe actuar. Y esas certezas se transforman en comprensiones. Y las comprensiones se transforman en sabiduría. Y esa sabiduría permite que la entidad que se ha esforzado por hacer todo eso vaya elevando su nivel de conciencia, cada vez sea más abundante, cada vez sea más feliz, cada vez tenga mejor compañía, cada vez sea más sana, ¿sí? Porque todo eso, las correspondencias de aprendizaje tienen correspondencia con el estado interior del ser humano. Entonces la ignorancia se convierte en ignorancia y la ignorancia como resultado de su propio esfuerzo y por el deseo de ser feliz se transforma en sabiduría. Y cuando nosotros estamos sabios y perfectos, cuando nuestra alma, que ha reencarnado entre unas mil reencarnaciones para llegar a ese momento que estoy describiendo, se ha hecho muy similar a nuestro espíritu. Ya no está limitada por la materia ni por el tiempo. Entonces en ese momento nuestra alma se funde con nuestro espíritu. Y juntos, como un solo ser, como un ser de luz, ascienden a la dimensión 18, a la dimensión más baja de los maestros ascendidos. Y comienzan otro proceso evolutivo completamente distinto que nosotros como seres humanos podemos tener. Entonces, en ese proceso, la divinidad exhala inocencia e inhala sabiduría. La gran inhalación de sabiduría la conoce la ciencia como el Big Crunch. ¿Sí? Eso es cuando el universo se contrae y vuelve otra vez a ser una semillita de mostaza ubicada sobre el punto de alfa y omega de la realidad. Estefanía tiene la mano levantada.
Yo creo que el doctor no la ve. Hay Por- preguntas en el chat, vea. yo te iba a pedir el favor, a ver, voy a mirar las preguntas en el chat. Si quieres, la leo, Fernandito. No, yo las estoy viendo acá. Ah, bueno. Bueno, me gustaría ampliar la información sobre la ley de manifestación, dice Mariluz. Pues la ley de manifestación ya les comenté en términos generales que es moldes que permiten que la energía se ajuste a una forma tan perfecta que sea capaz de sostener la vida y manifestar la conciencia. Ese es el objetivo de la ley de manifestación. Yo les recomendaría a todos ustedes que han estado viendo leyes universales. ¿Cuánto tiempo estuvieron viendo clases de leyes universales o estudiando las leyes universales? ¿Cuántas clases? Apenas llevamos desde mayo con el primer módulo de Sociología de la Evolución y el segundo módulo de Leyes Universales para la Vida Diaria, o sea, de mayo a octubre. Bueno, llevan bastante rato, pero les recomiendo a todos que vean el taller que hay de 12 horas grabado en mi página web, está ahí de abajo donde dice crealidadamalcun.com, sobre leyes universales, porque les va a complementar la información que ya han y les va a abrir más la mente. Igual, si vieron Sociología de la Evolución, el taller que se llama La Evolución de la Conciencia, es un resumen de 16 horas sobre Sociología de la Evolución. De manera que también les puede ayudar a abrir la mente y a comprender mejor todo lo que está sucediendo y el porqué de la vida y de la realidad y de la conciencia. ¿Cómo me hago correspondiente a las experiencias que me podrían corresponder en el futuro? Esa es una pregunta cuántica. ¿Cómo me hago correspondiente del futuro? O sea, ¿cómo genero mi futuro? Pues para generar tu futuro y para poder manifestar, es lo que me estás diciendo. ¿Cómo hago para manifestar? Bueno, hay que echar mucha canaleta. O sea, tienes que aprender alquimia, tienes que aprender leyes universales, tienes que aprender evolución de la conciencia, tienes que aprender estados de ser y de no ser, tienes que aprender cómo funciona la realidad, tienes que aprender física cuántica, tienes que aprender, o sea, muchísimas cosas, muchísimas variables que van a permitir que tú puedas entender, por ejemplo, en el término de alquimia, que hay un orden, un patrón de orden que utiliza la divinidad para que todo lo que cambia se ajuste a ese patrón y no exista el azar, que no exista la casualidad, que no exista la mala suerte. Porque todo eso va en contra de la capacidad de manifestación que tú quieres manifestar en tu vida. Entonces tienes que saber cómo evitar todo eso, ¿no? Y para evitar todo eso, pues, cuando tú sabes cuáles son los patrones que ordenan la realidad y tú estás viviendo una experiencia de dificultad, por ejemplo, y quieres salir de ella, entonces, conociendo el patrón de orden que ordena la realidad, pues utilizas esa información para acelerar el proceso de dificultad que tienes, para llegar rápidamente a una noche negra del alma en la que tu ego colapse y permita que información de sabiduría llegue a tu mente. Y cuando información de sabiduría llega a tu mente, pues tú cambias interiormente y en ese momento, solamente en ese momento, cuando tú te has autotransformado, en ese momento tus correspondencias futuras cambian. O sea, te haces correspondientes con cosas que en este momento no te puedes hacer correspondiente porque no tienes información de sabiduría. Apenas estás comenzando con el A, E, I, O, U de la espiritualidad. El A, E, I, O, U de la espiritualidad es sociología de la evolución. O sea que, porque eso permite abrir la mente y entender muchas cosas sobre cómo funciona la vida. ¿Cuáles son los métodos que utiliza el universo para garantizar la evolución de la conciencia, manteniendo el libre albedrío del ser humano? Eso es una cosa absolutamente hermosa, toda esa información, todas las leyes de creación de la realidad. En fin,
Son muchísimas cosas. Diana se siente nueva, renovada con la meditación, me parece muy bueno. ¿Cómo me hago correspondiente? Espectacular. Pues esas son las preguntas que veo aquí en el chat. De manera que si hay alguna otra pregunta, Carlos, por favor, tú organiza a las personas que quieran hablar porque yo estoy en otro paseo. Gracias, doctor. Vamos a darle la palabra a Estefanía y Juan y después a Lela. Carlos, muchas gracias. Don Fernando, encantada de estar acá compartiendo. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo lograr identificar ese hilo como tan delgado entre dejar que las cosas fluyan y la mediocridad, sí, o el conformismo? Yo leí ahí en el estudio que decía que la forma es como mirarnos hacia nosotros, siempre mirarnos a nosotros. Pero ¿cómo llegar a ese punto? O sea, ¿qué tips nos puedes dar para saber que no estamos forzando las cosas? Porque también otra de las preguntas es que dice que intentemos máximo de 3 a 7 veces para no ser como tercos, por decirlo así. Pero yo me ponía a preguntar y lo hablaba con Grady y con Diana de que entonces Thomas Alva Edison le intentó 1000 veces para sacar el bombillo y yo decía, donde lo hubiera conocido esto estaríamos sin luz. O sea, ¿cómo uno llega a... Pero es que Tomás Alva Edison era un ignorante. Ah, ok. O sea que si no, por eso yo decía, entonces, ¿hasta qué punto, cómo yo logro identificar de que no estoy forzando algo, de que tampoco me estoy haciendo indiferente, porque eso Normita me lo enseñó, y de cómo uno no está forzando las cosas? A ver. Una cosa es la resignación y otra cosa es la comprensión. Mientras tú no tengas información de sabiduría, lo único que puedes hacer es resignarte. Porque no te queda más remedio, porque no tienes manera de cambiar la realidad, porque no puedes hacer nada para cambiar la realidad, porque no tienes información de cómo cambiarla. Una vez que tú te conviertes en un discípulo y comienzas a recibir información de sabiduría, pero lo importante no es recibir la información de sabiduría, el que la recibas es un paso, pero si tú no la verificas en tu propia vida, es como si no la hubieras recibido nunca. Entonces necesitas verificar la información de sabiduría que recibes. Y el hecho de verificar la información de sabiduría la convierte en comprensiones. Y las comprensiones te permiten fluir con la realidad. ¿Sí? Mientras tú seas ignorante, normalmente tu ego va a querer dirigir tu vida. Y quiere dirigir tu vida en la dirección que le corresponde a él, que es llevándote a utilizar tus falsas creencias, tus prejuicios, tus limitaciones mentales, etcétera, para que te estrelles contra la vida, para que te estrelles contra la realidad, para que generes sufrimiento en tu realidad. Y ese sufrimiento te obliga, con el propósito de encontrar la felicidad y de evitar que ese sufrimiento se repita, a buscar dentro de ti, a devolver la película de tu vida y a mirar, bueno, ¿yo por qué estoy experimentando lo que estoy experimentando? Y eso se llama autoobservación forzada por el sufrimiento. ¿Sí? Entonces, como ves, todo lo que sucede en la vida siempre es perfecto porque siempre sucede para aprender. Y la otra máxima fundamental de la realidad es: todo lo que es falso siempre produce sufrimiento. Y todo lo que es verdadero siempre produce armonía. Entonces, con esas herramientas y con la información que te guía y que te entrega la luz para que tú puedas comenzar a verificar, porque lo importante es verificar, porque sin verificar pues no hay manera de aprender a fluir, etcétera, ¿no? Bueno, y en cuanto a la ley de las 3 respuestas, esa es una manera de preguntarle al universo a través de acciones, para que no sea que yo me sintonizo con mi ego a ver qué me responde. Universo, universo, respóndeme, universo, ¿verdad? Pura carreta, porque lo único que está haciendo es sintonizar a su ego, no está sintonizando el universo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera? ¿Cuál es la herramienta que el universo nos entrega dentro de esas herramientas que les decía
que la divinidad dispuso a disposición del ser humano para poder garantizar la evolución de su conciencia, es ¿cuál es la herramienta? Es preguntando con acciones, para que la vida te responda con acciones. Las acciones son incontrovertibles, no es algo imaginado, no es una cosa que, es que yo esta mañana tuve una meditación tan linda y logré ver la realidad, me iluminé, me conecté y estoy canalizando. Es impresionante la canalización que estoy experimentando. Es decir, baldes y baldes de canalización. ¿Sí? Pura carreta. Puro sintonización del ego. Entonces el universo nos da la herramienta para que eso no suceda. Se llama la ley de las 3 respuestas. Entonces tú tienes que preguntarle con una acción. Yo me quiero ir a vivir al Perú, ¿me corresponde? Muy sencillo, hago una meditación por la mañana y le digo al universo, universo, muéstrame si me corresponde irme a vivir al Perú o no. Y me voy a la embajada de Perú y pido visa para irme a vivir al Perú. Y cuando llego a la embajada me miran y me dicen, nosotros en Perú no aceptamos colombianos. Entonces, pues, ¿qué me está diciendo el universo? Que no me corresponde irme a vivir al Perú. Pero con toda seguridad nuestro ego va a decir, no, hay que persistir, porque es que el que persiste alcanza el sufrimiento. Hay que luchar, hay que levantarse todos los días por la mañana y que cuando te pregunten, ¿qué es lo que estás haciendo? En la lucha, con un machete, ¿sí? En la lucha, ¿sí? ¿Sí? Entonces vuelve y vuelve y se sintoniza con su ego, ¿no? Y el ego le dice otras 3 barbaridades y él persiste y persiste y persiste y persiste. El universo lo que dice es, no persistas nunca más de 3 veces, porque si persistes más de 3 veces eres como Saturno. Saturno era el burro en el que entró Jesús a Jerusalén, ¿sí? Jesús entró en un burro que se llamaba Saturno a Jerusalén. La explicación de por qué el burro se llamaba Saturno y por qué Jesús entró montado en un burro que se llamaba Saturno a Jerusalén es bastante divertida, pero no es el motivo de esta charla. De manera que creo que con eso más o menos te respondí, Estefanía, tu pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, pues si quieres, me imagino que ya vieron la ley de las 3 respuestas. En el módulo de Crealidad que está en mi página web hay un video que se llama La ley de las 3 respuestas. 1 hora hablando de cómo funciona eso y cómo la puedo utilizar. De manera que si les interesa ampliar más, pues vayan a verlo donde corresponde. ¿Qué más preguntas? Muchas gracias. Ok. La señora Leda es la que sigue en el orden. Buenas tardes todos, hermanos, Norma, don Fernando. Sí. Don Fernando, ¿me escuchan? Sí, te estoy escuchando. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. ¿Cuál es tu pregunta? Ok. Donde hablamos de los rastreos genéticos, ahí donde dice que, digamos, que los maestros incluyen ciertos tipos de individuos y todo esto que habla ahí, ¿será que lo que llamamos los niños índigos están incluidos en este proceso? ¿O que si ellos juegan algún papel importante dentro de este fin de los tiempos? ¿Me explico? Sí, te entendí. A ver, los maestros necesitan a veces unas personas como Gerardo que impulsen la evolución de la conciencia de un grupo de personas que se vuelva una avalancha, una fuerza de cambio y de conciencia. Entonces,
Para ello, y sabiendo que vienen, por ejemplo, estos tiempos o que estamos viviendo, el tiempo del no tiempo, los 40 años entre 1992 y el año 2032, con punto centro en el año 2012, ellos preparan una cantidad de personas para estos tiempos. Y no preparan una sola, preparan cientos de personas para estos tiempos, para que en estos tiempos entreguen la información que la persona necesita para poder sentirse bien en medio del caos, para poder mantener la paz interior en medio del parto de la nueva era. Eso es lo que llaman, o lo que llamaba Gerardo, un rastreo genético. Entonces escogen una línea, como cuando escogieron a la Virgen María, que era la línea genética del rey David, la escogen para que reciba una conciencia que tiene tan alta energía vital como la que tenía Jesús. Y la combinan con la energía vital de un arcángel que se le presenta a ella por la noche. Eso es lo que se llama un rastreo genético. Un rastreo genético es que los maestros en un momento determinado quieren producir o impulsar, sin constreñir o limitar el libre albedrío de los seres humanos, producir una ola que acelere el proceso o que entregue información que el ser humano libremente pueda tomar o no tomar para acelerar su proceso evolutivo, como fue el caso de Jesús o de Buda. Buda con el camino de la voluntad y Jesús con el camino del amor. Entonces los niños índigo tienen la particularidad de que están diseñados para la era de Acuario, no para la era de Piscis. O sea, ellos están diseñados para la era del saber y son tremendamente escépticos ante las creencias, ¿verdad? Las creencias les hacen levantar la ceja, no sé si la izquierda o la derecha, pero alguna de las dos la levantan, ¿sí? Porque no se creen el cuento, ellos no comen carreta, como decimos en Colombia, ellos no comen carreta, ¿verdad? Ellos están preparados para vivir esta época. Entonces, que si son rastreo genético los niños índigo, no creo, porque son muchos, son demasiados. O sea que, en realidad, son seres que están dispuestos para la época que estamos comenzando a vivir, a diferencia de nosotros que somos seres de la época de Piscis, bueno, los viejitos como yo. Entonces, bueno, entonces son niños para la era de Acuario, para la era del saber, y hay muchísimos niños índigo, y vienen con la misión de poner en problemas a los papás en todas partes, con el objeto de hacerlos que piensen. Oye, viejito, despierta, ¿sí? La vida ahora es virtual. ¿Sabes lo que es virtual? Pues ven y te enseño a manejar un iPad. Tengo 4 años, pero te puedo enseñar a manejar un iPad, ¿sí? Y te puedo enseñar a llegar a toda la desinformación que hay en internet para ver si tú, que te crees tan sabio y tan importante, logras decirme a mí qué es lo que es de verdad y qué es lo que es de mentira. Esos son los niños índigo. ¿Está claro? Bueno. Sí, muy claro, muchas gracias. Ok. Marisol tiene la mano levantada. ¿Continúas con tu pregunta? Sí, Normita, gracias. Nosotros también estábamos hablando acerca del final de los tiempos. Y yo estaba viendo, me puse a ver entrevistas que usted tiene anteriormente, y estamos hablando de lo que está sucediendo en este momento en nuestro planeta.
Y yo veía que desde 1999 y el año 2012, que era cuando estaban hablando acerca de los mayas, habían una cantidad de cosas que iban a suceder. Del 2012 cambiamos al 2021. No, al Y 2020. ahí, ok, 2020, que es donde estamos en el cambio de la era. Pero a mí, ah, ese cambio o esa diferencia que hay entre los egipcios, entre el calendario de los egipcios y de los mayas. De todas maneras, sé que se acaba la noche oscura, que estamos en un cambio, que ya llegamos a la nueva era, que es a la era de Acuario, donde ya viene la luz. Y nosotros también estábamos estudiando con Normita de que este planeta, estábamos entre si se quedaba en tercer nivel o si pasaba a cuarto nivel, pero según lo que yo entiendo, entonces si estamos pasando al amanecer, entonces definitivamente tenemos que pasar ese cuarto nivel o a un nivel más avanzado. Esa es mi pregunta. Pues no, no es así. O sea, No entendí nada, entonces. no, pues estás siendo optimista a muerte. O sea, tú puedes creer que una persona de segundo elemental, por el hecho de que estemos viviendo el final de los tiempos, entre otras cosas, no es el final de los tiempos, sino el cambio de los tiempos, ¿sí? Puedan graduarlo de PhD en física cuántica a ese niño de segundo elemental. Es imposible, ¿no? Eso no puede suceder de ninguna manera. Estaría violando todas las leyes del universo y todas las leyes de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede en términos de lo que está pasando ahora? Primero, el planeta está pasando de 8 ciclos a 13 ciclos de frecuencia vibratoria. Y eso está alebrestando a todo el mundo, porque los está despertando. O sea, es un salto cuántico en términos de frecuencia vibratoria y amplía los sentidos y la capacidad de percepción del ser humano. Y entonces nos encontramos en un momento que siempre sucede al comienzo y al final del gran ciclo cósmico y en el centro, pero con menor intensidad. Nosotros estamos viviendo el centro del gran ciclo cósmico. Y no es cierto que los egipcios y los mayas tengan diferencias acerca de esto. Es exactamente lo mismo. En el calendario de Dendera en Egipto está hablando exactamente lo mismo de lo que está sucediendo y lo que dicen los mayas mucho tiempo después. Entonces, primero, pues no es el final de los tiempos, es el cambio de los tiempos. Ahora, dentro de los niveles de conciencia que hay en el planeta Tierra, el planeta, por estar elevando su frecuencia vibratoria, ya no necesita, vamos a llamarlo, seres humanos de segundo nivel de conciencia. O sea, seres humanos centauros, de conductas automáticas, reactivas, seres que no tengan conciencia del ecosistema y que no les importe sembrar para oxigenar, sino que lo único que les importa es depredar y comprar plásticos en cantidades industriales. Ese tipo de seres, el planeta ya no los soporta, no los puede aguantar. Y estamos hablando de un 20% de la población del planeta Tierra, entre un 10 y un 20% de la población del planeta Tierra. O sea que estamos hablando de entre 1.000 y 1.500 millones de seres humanos. ¿Qué puede pasar? Muchas cosas. ¿Quién puede predecir qué es lo que va a suceder? Nadie. ¿Por qué? Porque la realidad es probabilística, no es determinista. O sea que depende del consenso de si este proceso de cambio es suave o es fuerte. Hasta ahora es suave,
porque nos tienen al fuego lento, en cámara, al baño María. ¿Sí? Una sacerdotisa, una sacerdotisa no, una alquimista que se llamaba María, que inventó el baño María. Y lo inventó para poder derretir sustancias duras como el chocolate. El chocolate lo ponen al baño María y se derrite, y con el chocolate derretido pues pueden hacer delicias. ¿Sí? Entonces, ese proceso, que es el que nosotros estamos viviendo a nivel planetario en este momento, nos tiene a todos al baño María. La pregunta es, si ese baño María está produciendo el cambio que se requiere para que el cambio sea gradual, sea suave, sea como resultado del cambio interior de muchísimos seres humanos. Porque es que el cambio que esperamos solamente se puede producir si muchísimos individuos cambian. No hay procesos colectivos, los procesos todos son individuales. Es la sumatoria de procesos individuales la que genera un cambio colectivo. Entonces, pues hasta ahora el baño María no está funcionando. No se derrite el chocolate. El status quo no se quiere derretir. Los que son la creme de la sociedad, los riquísimos no quieren cambiar, ¿verdad? Y los pobres, los paupérrimos, tampoco. Entonces, pues está difícil la cosa. Entonces, bueno, se está poniendo cada vez más interesante, ¿no? Ya tenemos a cierto presidente con COVID. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Porque de alguna manera, pues es una figura icónica a nivel del planeta, ¿no? Que nos va a revelar muchas cosas de las intenciones de los maestros a muy corto plazo. De manera que pronto sabremos si el proceso de cambio que estamos viviendo va a ser un proceso de cambio aceleradísimo, intensísimo, de intenso sufrimiento, que va a terminar el 21 de marzo del año 2022, o si va a ser más suave, igual de cambio, pero más suave, y terminará el 21 de marzo del año 2032. Vamos a ver, pronto lo sabremos. Pero mientras tanto, pues lo único que tenemos que hacer todos es vivir en el presente y ser felices en el presente, aquí y ahora. ¿Sí? Entonces deja de preocuparte porque si se va a acabar el mundo, si se va a caer la nueva torre, el World Trade Center, la torre que hicieron, si se va a volver a caer o qué es lo que va a pasar. No importa. Lo que importa es que tú en el camino hacia lo que vaya a suceder seas feliz. Eso es lo que importa. De manera que, y para poder hacerlo, para poder hacer eso, pues necesitas información que te permita ver la realidad desde una manera más armoniosa. Muchas gracias. Es que como también estábamos, o sea, le hago esta pregunta. Yo estoy en Connecticut, yo vivo en Estados Unidos. Y yo sé de lo que usted está hablando acerca de mi querido señor Trump. Pero nosotros también estábamos hablando acerca de una autoclasificación. Sí. Es el hecho de nosotros prepararnos a nosotros mismos, de crecer nosotros, de estar en paz, no importa lo que pase, lo que usted estaba diciendo ahorita, no importa lo que pase, estar nosotros en nuestro proceso interior. Pero por eso le hacía la pregunta, porque yo sé que estamos en un proceso de autoclasificación. Sí. Muchas gracias. Estamos en el proceso en que cada uno, primero, nunca en 13.000 años ha sido la humanidad tan libre como ahora. No tenemos códigos morales que nos restrinjan la libertad de ninguna manera. No hay dogmas que nos restrinjan la libertad. Todo el mundo puede hacer lo que le dé la real gana, ¿verdad? En estos tiempos. ¿Para qué? Para que cada uno revele, muestre cómo realmente es. ¿En qué piensa? ¿De qué habla? ¿Y cómo actúa?
Eso es el proceso de autoclasificación que estamos experimentando en este momento. ¿Cuál es el propósito? Bueno, hay unos propósitos de ciencia ficción y hay unos propósitos que no son tan de ciencia ficción. En los de ciencia ficción, va a haber un proceso de clasificación por frecuencia vibratoria. ¿En qué momento va a suceder? No lo sabemos. Pero hay muchas cosas que se hablan como probabilidades de cosas que pueden suceder y que han sido profetizadas desde hace muchísimo tiempo y que incluso están escritas en la Biblia y que pueden suceder ahora o un poquito más adelante, pero estamos en los tiempos en que todo ese proceso de cambio suceda. Y todos los que estamos aquí encarnamos para vivir esto. Esto es una maravilla lo que estamos viviendo. ¿Cómo nos íbamos a perder semejante show? Y menos en Connecticut. El show en Connecticut es espectacular. O sea, ese reality que están viviendo ustedes allá es absolutamente increíble. Esta noche tenemos parte del reality y vamos a ver cómo se desenvuelve. ¿Cómo saber cuándo un proceso realmente llegó a su terminación o si a su vez desencadena otros procesos? Todo proceso siempre desencadena otros procesos. O sea, a menos que se acabe el universo, que se acabe el mundo, que entre el proceso de Big Crunch. En ese momento los procesos dejan de generar otros procesos. O sea que, pues eso no tiene remedio, porque nosotros vivimos en una realidad, en un entrelazado cuántico, en el que el movimiento de una hoja en una esquina del planeta repercute en todo el planeta. O sea que no hay manera de que podamos evitar eso, ¿verdad? O mejor dicho, si el proceso, por más radical que parezca, deja un aprendizaje, o pudiera desencadenar una serie de subprocesos que pudieran llevarse el resto de la vida actual. A ver, todo proceso, como no sea el del final de los tiempos, tiene por propósito generar aprendizaje. Y realmente los muertos no aprenden nada. Es difícil que aprendan, ¿sí? O sea, son los vivos los que aprenden. Entonces, pues no tiene sentido acabar con la humanidad porque entonces no hay aprendizaje. O sea que, por supuesto que eso no se le ocurre a ningún maestro ascendido, ¿no? O sea, el aprendizaje sucede con el objeto de que al menos un 10 o 12% de la humanidad dé un salto cuántico evolutivo de conciencia. Eso no quiere decir que si uno está en nivel 3.3 pase a nivel 4.7. No. Pero sí puede darse un saltico cuántico de 3.3 a 4.0. Y eso ya es un avance muy grande, ¿verdad? Entonces, en este momento, hasta el año 2012, el porcentaje de población del planeta que tenía cierto nivel de conciencia y que estaba buscando comprender la realidad y que estaba buscando información de sabiduría y que estaba verificándola, era entre el 2 y el 2,5% de la población del planeta. En este momento podríamos decir que estamos llegando al 3 al 3,5% de la población del planeta. Y esperamos, o que se requiere que lleguemos entre el 10 y el 12% de la población del planeta. Entonces, pues por supuesto que estamos en un proceso de aprendizaje. Todo aprendizaje, mientras el ser humano no pase a cuarto nivel de conciencia, es a través del sufrimiento. Es cuando pasamos a cuarto nivel de conciencia que ya no aprendemos a través del sufrimiento, sino a través de la búsqueda de la armonía, de la belleza y de la excelencia. Pero todavía nos falta. En términos generales, a todo el planeta le hace falta. Son muy pocos los que tienen cuarto nivel de conciencia en este momento sobre el planeta. Si estamos viviendo un cambio de los tiempos, existe un final de los tiempos, sí, falta 13,000 años para que eso suceda. Entonces, pues, puedes tener muchos hijos mientras tanto.
puedes vivir muchas experiencias, puedes nacer en Estados Unidos, puedes nacer en Varanasi, interesante, o en Australia, o puedes de pronto darte un brinco a una sociedad de cuarto nivel de conciencia, o una de quinto, o una de sexto, incluso una de séptimo en 13.000 años. Tienes todo el tiempo del mundo. Buenas tardes, Fer. Gusto saludarte, verte de nuevo. Quería preguntarte para que quede un poco más claro la transición que estamos haciendo. ¿Es de invierno a verano o de verano a invierno? Estamos entrando de invierno a primavera. Verano, falta todavía para llegar a verano. Normalmente estamos en el amanecer de la galaxia, cuando la noche es más oscura que nunca. Entonces, pues el invierno siempre produce la primavera, pero todavía no hemos llegado realmente al invierno. Se supone que eso estará sucediendo alrededor de el 21 de diciembre del año 2020, cuando hay una alineación planetaria bien interesante, generadora de seguramente de muchos eventos y de muchas cosas. Y entonces ya veremos a ver qué es lo que va a suceder en el año 2022. Que es que además es muy curioso, porque el año 2022 tiene 3 doces. No sé si se han puesto a pensar. 2022. Cuando aparecen esos números así como el 2020, por ejemplo, por eso es que estamos en el cambio de los tiempos. 2020, 2022. Ahora imagínense lo que significa el 22 del 2022. Los 22 del 2022. Pues no, es que no todos los días aparecen semejante cantidad de doces, ¿no? El 22 además es un número maestro. De manera que es 2 veces 11. 11 es un número maestro. De manera que, pues lo que viene va a estar interesante. De manera que, bueno, yo creo que ya tienen bastante información sobre la vida, sobre las leyes, sobre el propósito de la realidad. Y la verdad, pues me encantó haber estado con ustedes esta tarde. Me encanta que les haya gustado esa meditación que surgió de la nada y que la sintonicé. Bueno, ahora me van a decir que estoy diciendo que canalizo. Para nada, yo no canalizo nada. ¿Sí? De manera que desde el proceso de verificación, ¿cómo logro aceptar que existen otros mundos y otras vidas? Pídele a tu maestro ascendido que te deje hacer un flashback. Yo he tenido 3 o 4 flashbacks en mi vida que te permiten saber que estuviste en un lugar ahí en un momento y que lo puedes ver además, y no solo que lo puedes ver, sino que lo puedes sentir. Muchachos, me dio mucho gusto. Gracias, Normita, por tu invitación. Fernandito, ¿crees que regresarás a Egipto? Sí, voy a ir en mayo del 2021 voy, porque si es que el universo lo permite, ¿no? O sea, porque tengo un barco alquilado para el 2022 y tengo un barco para 32 pasajeros y tengo 22 pasajeros que ya pagaron el viaje. O sea que difícilmente puedo echarme para atrás. Primero porque la plata está en Egipto, o sea que ni siquiera la tengo yo, sino que está en manos de los operadores en Egipto y del barco en Egipto y de los hoteles en Egipto y en fin, de todo. Entonces, pues por supuesto tengo que ir a Egipto, forma parte de mi destino. Además, la verdad, quiero volver a Egipto a ver qué está pasando allá en estos tiempos, ¿verdad? Quiero volver a caminar por los templos que he ido 28 veces a caminar. A mí Egipto es parte de mi ser, es parte de mis raíces, es parte de... Me acuerda mucho de José, porque José era la reina de Egipto. Entonces, a mí me encanta ir a Egipto y por supuesto que voy a volver a Egipto. Vamos a ver.
Ok, es que me acuerdo que tú nos decías mucho, aprovechemos a viajar, vamos, porque desde tal año ya va a ser complicado empezar a viajar y mira que se dio tal cual como lo decías. Pero te decía que si vas a... Pues yo no sé si será el último viaje, ¿sí? La verdad, no lo sé, porque depende, si el cambio de los tiempos es hasta el 2032, seguramente habrán de pronto unos 4 o 5 viajes más. Pero si es hasta el 2022, no sé, yo creo que nos vamos a tener que poner a sembrar. Yo por eso estoy haciendo una huerta divina, ¿sí? Tengo una huerta preciosa, estoy aprendiendo a hacer compost, en fin. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que, en la terraza de su casa, sembrar lechugas, tomates, cebollas y cositas que pueden de pronto ser necesarias en estos tiempos que vienen. Fernandito, ¿sabes qué me llamó la atención leyendo ya el tema 7, el último tema de leyes espirituales para la vida diaria? Que hay un pedacito donde nombra precisamente, dice cuarentena. ¿Será que se refería a la cuarentena que vivimos ahora? Sí. Porque es muy chévere, dice, voy a leer este pedacito, dice, en los planetas que albergan culturas humanas de desarrollo primario, como es el caso de la Tierra, se requieren más de 200.000 años para que se cumplan los tiempos de maduración. Este tiempo es llamado por algunas filosofías tiempo de cuarentena. En la cuarentena se escogen los frutos, los mejores frutos de la cosecha, ¿sí? Esos frutos son los que se siembran para poder tener garantizada pues una nueva cosecha con los mejores frutos, etcétera, etcétera. Y eso se realiza en la cuarentena. La cuarentena es el momento de la autoclasificación, que es lo que estamos viviendo nosotros en este momento, ¿verdad? No propiamente se trata de la cuarentena del virus. Eso es desde la plaga de 1918 y desde la peste negra que pasó en 1475, si mal no me acuerdo. En fin, pero eso es ese concepto, pero de manera distinta. Es el concepto que va a permitir que los maestros ascendidos digan hasta 144.000 o hasta 1.444.000 o hasta 10.444.000 o hasta 1.444.444 o hasta 10.000 millones. Bueno, ahí sí ya me pasé. Me dio mucho gusto, Normita, gracias por la invitación.